Y vamos a continuar entonces con nuestras enseñanzas y comentarios sobre las palabras de mi maestro perfecto, de Patrul Rimpoche. Okay, so also again remind ourselves, study is very important as well as practice, but as well as study is always important. Y como sabemos, pues el estudio siempre es tan importante como la práctica. Ambas cosas son importantes. In order to study and practice, we have to do until we are die. Y nosotros deberíamos continuar estudiando y practicando hasta el día que fallezcamos o muramos. Here now, the chapter which is we're learning about which is the most important subject. The topic is in where what's the perfect my teacher. There's the fourth turning of the mind, which is we already learned precious life, impermanence. Y hemos estado hablando sobre estos 4 pensamientos que giran la mente. Y aquí estábamos en las prácticas preliminares estudiando sobre la preciosa vida humana, sobre la impermanencia y el karma también. Then we learned the third one is nature of samsara. Now we are in topic is the karma. También estuvimos hablando sobre las fallas, la naturaleza del samsara, y ahora nos encontramos en el tema sobre el karma. It is also very important as a study, when somebody asks or not. When you study something, sometimes it happens in the student and the teacher sometimes. Really don't know sometimes, what is the subject we are learning about it. The teacher himself, herself sometimes have not noticed, sometimes very sad. And the teacher students doesn't know, will say, oh, I learned words of perfect my teacher. I learned dual ornament liberation. So the reality asks some question about it. What is the real topic in the dual ornament? What is the really topic about the words of perfect teacher? They could not answer. That happens as an academic field. It happens. I know that many times happens. Nosotros deberíamos prestar mucha atención al estudio y esforzarnos por comprender correctamente. Muchas veces hay personas que estudian y luego cuando tú les haces alguna pregunta te dicen, bueno, sí, yo he estado estudiando las palabras de mi maestro perfecto, he estado estudiando la joya de ornamento de la liberación. Entonces yo les pregunto, ¿sobre qué tratan estos libros? ¿Cuáles son los temas principales? Y te das cuenta que esas personas realmente como que no tienen una idea muy clara o no saben realmente de qué se trata. Y hay que evitar que esto ocurra. If these things happen in the past, if still happening in the present time, which is not really taking responsibility of student side, not responsibility taking of as a teacher side, so both are, it's not really, how to say, not really understanding about it. So that's why we have to learn for turning of the mind, which is 3 or we already done, including precious life. And the second one, impermanence. Third one is nature of samsara. Fourth one is the karma. Right now we're talking about the karmas. Make sure, okay? Y esta situación pasaba antes, en el pasado, y también pasa actualmente. Las personas no tienen esa responsabilidad que requiere estudiar de forma seria. Y hay que tomar una responsabilidad al estudiar, hay que hacerlo responsablemente. El estudiante debe tomar su responsabilidad y el maestro debe tomar su responsabilidad de enseñar correctamente. Y entonces, cuando hagamos eso, podemos entonces tener una comprensión y discernir claramente. Aquí estamos estudiando los 4 pensamientos que giran la mente al Dharma y ustedes preguntan por qué hay que insistir tanto sobre esto. Hay que insistir porque el estudio es algo muy serio y tener una comprensión es necesario, tener la comprensión correcta. Entonces asegúrense de estar aprendiendo bien y de tomar la responsabilidad de su propio estudio.
Aquí ahora hemos estudiado sobre la vida preciosa humana, estudiamos sobre la impermanencia, luego estudiamos sobre las fallas del samsara y ahora estamos aprendiendo sobre el karma. Entonces presten atención. Okay, so now we are in a karma, talking about the karmas. The karma is a symbol what is talking about the actions. Y bueno, hablando entonces sobre el tema del karma, la palabra karma se refiere a acción, significa acción. And particularly karma action, there is two actions. One is a positive action, which is called the virtuous action. Which is non-negative action, which is called the non-virtuous actions. Y en este tema sobre el karma es muy importante hablar sobre, o se refiere con mucha medida a las 10 acciones virtuosas y a las 10 acciones no virtuosas. The actions of the virtue or non-virtue. There is a physically actions, there is a verbally action, there is a mentally actions. Y estas acciones del karma se realizan como acciones del cuerpo, acciones físicas, acciones verbales o acciones del habla y acciones mentales o de la mente. And the physical actions, there is a first already we discussed, already taught, which one is the physical action, which is called the non-virtue action, is the killings, which is we already taught lots about the different types of killings. Y cuando comenzamos a hablar de las acciones no virtuosas, hablamos de la primera acción no virtuosa del cuerpo, que se refiere a matar, y dimos varios ejemplos sobre el tema de matar o tomar la vida. The action of negative is killing. Action of the positive action is protecting for self and for others, living beings, their life, and so on. Y hablamos de lo negativo que resulta matar y de lo positivo o lo contrario, que es proteger la vida. And then the second one, the actions by the body, which is the negative actions, which is called the stealings. Luego hablamos de la segunda acción negativa del cuerpo, que es robar. Which is we already discussed last week, different types of ways of stealing, right? Including we taught about many ways. It's a very, very, how to say, we have to be aware about it. It's very important. Y cuando estuvimos hablando sobre robar, también discutimos bastantes ejemplos de cómo se da el matar, el robar, mezclado con diferentes situaciones. Okay, so then now we're talking about here, continue the negative actions about the stealing, which is positive antidote is the generosity, practice of generosity is, okay. Entonces vamos a continuar hablando sobre este tema de robar, que es la acción negativa del cuerpo, la segunda, y la contraria o positiva, que sería la generosidad. So likewise, generosity, likewise, negative action stealing has a different types, different ways of stealing, as well as a generosity practice. As a positive action, it has also different ways of practice of positive generosity practice as well. Y hay muchas formas en que se puede dar esta acción de robar, así como también hay muchas formas en que se puede practicar la generosidad. Now here the Patrul Rimpoche continue talking about, here mentions, and sometimes the Patrul Rimpoche says, even though, as right now talking about the negative karmas of the stealing, okay, make sure. Y ahora Patrul Rimpoche continúa en su texto señalando cuáles son las consecuencias de robar. The stealing, even though actual not stealing, just thinking about the thoughts
just preparing for the stealing, whatever the things to do as action, that Patrul Rimpoche is saying here, that is also has a lot of negative consequences as well. Y Patrul Rinpoche dice, incluso aunque no se realice la acción de robar, el solo hecho de tener en mente y pensar o planificar en la forma de robar también tiene consecuencias negativas. Oh, the Patrul Rimpoche say here, and sometimes people believe in that says no, that's we do not steal, there's no consequences. The Patrul Rimpoche says no, there is a consequence because you prepared already, you're already thinking about it, or already you are just planning for do that. So it has a negative consequences. He's giving kind of here more stories here. Okay. Entonces el Patrul Rinpoche dice, el solo hecho de tener la intención o planificar la forma de robar tiene consecuencias muy negativas y continúa señalando cuáles serían esas condiciones o consecuencias. Also, particularly here, so, and of course, in ordinary life, there's a lot of things to do, a lot of business things, a lot of things to do, but then especially, and the Patrul Rimpoche mentioned here, in a long time story, I hope so this does not happen. Obviously happens too how to say, in the monastery life, in the monks, nuns, they do also business too. Well, it's a lot of different ways. Y Lama dice, bueno, yo no estoy muy seguro si esto ocurre actualmente, pero es muy posible que siga ocurriendo. Esto se refiere a algo que era una situación que pasaba en los monasterios, que los monjes y las monjas a veces hacían algún tipo de acción que se relacionaba con el tema de robar. Actually, it's not happened for many, majority, not few times, maybe 1%, 2% is possible. It happens. This is giving kind of good knowledge for us. Sometimes we think about monastery nuns and so on, they don't do anything. No, sometimes they do, few people, not all, but sometimes they do business too. So. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que, por supuesto, no estoy diciendo que todos los monasterios y todos los monjes o todas las monjas. Estoy señalando que a veces hay algunas personas, algunos monjes, algunas monjas, a veces son uno o dos, pero a veces pueden ser algunos, que realizan negocios dentro del monasterio, y esto es una actividad particularmente negativa que señala Patrul Rinpoche. The Patrul Rinpoche says here very clear. Chebre Tingsang Kasu Lama the Semo Wanam the Chongjevala Nibam Jundumada Kutsi Teledu Pogdoboloba Doja Lama Semo Washi Chusu Sola in the Chonglet Toa Yang Mete Dadu Tela Inwell Homerton the Driba Division so Cheju the lawyer Kokop Me Semo Yavi to say Sunje Chang the Ziji Samrodan the Dead Ninjugi. 你就说的早晚的去，就大多就是特别喜欢的就把买，就把引带，我就是没了给你的问题写到去呢，就是这常常些个过日就是人的呗，that's what it says. I mean, the Patrul Rimpoche says, and sometimes they believe in that way. That there's sometimes few of them in the monks, nuns that believe in that. There's nothing wrong, it's something wrong. The Patrul Rimpoche says it's not. You do that, you get the consequences, the same thing. You have no excuse for that. Y el problema aquí es que estos monjes o monjas que hacen negocios, ellos pueden tener la idea de que no hay nada negativo, que no están haciendo nada erróneo o incorrecto. Y Patrul Rinpoche señala, no es de esta forma, en realidad están cometiendo una acción muy negativa. Then sometimes the Patrul Rinpoche say, yeah, sometimes they do. Then they think themselves very smart, very intelligent. The Patrul Rinpoche says that's very sad. Y Patrul Rinpoche dice, este tipo de persona normalmente piensa que es muy inteligente y que está sobrepasando en inteligencia a todos los demás por lo que está haciendo. Y él dice, no, realmente no son inteligentes, y es muy triste que piensan de esta forma. Then the Patrul Rinpoche says here, continue.
if you do that, and some monks, nuns, then what happens is, then you are so interested to business. You know, you are not interested into the spiritual path, actually. Study, practice, meditation, and teaching, and so on, whatever we do at the spiritual path, different things. Then you kind of lose those things, interest. You are interested about the business, how to make money, how to make benefit for self, you know, only thing or day or night. So then there's no opportunity for, of course, that happens in reality life too, you know, we all ordinary life. Sometimes, you know, we don't have time for that sometimes, you know, because of the too much, you know, in a material life. It happens, you know. Y Patrul Rimpoche dice, la primera consecuencia que ocurre es que estas personas, como siempre están pensando en hacer negocios y en ganar dinero, eventualmente comienzan o gradualmente comienzan a perder su interés en la meditación, su interés en la práctica, su interés en el aprendizaje, en el estudio. Y su mente se vuelve únicamente enfocada a los negocios, al comercio, al dinero, y pierden todo el interés en el camino espiritual, y esto ya de por sí es una gran pérdida para ellos. Okay. I'm a lot of here, Zapato saying, Jesse Miller, Gunde, she the children, Sanka, she go to them days. And one time, the Miller Zapato which is telling about the story, the Milarepa story. Milarepa one time went to, of course, Milarepa travel every place, there's no space for him, you know, to stay. So Milarepa one time went around and then reached into the one monastery and he slept outside somewhere in the monastery. Y bueno, Patrul Rimpoche comparte en el texto aquí una historia de Milarepa, que una vez se encontraba eventualmente vagando en su peregrinaje por varios lugares y llegó a un monasterio, pero fue a pernoctar allí y se quedó en las adyacencias del monasterio, no en el monasterio en sí mismo. Oh, then there is a couple, must be a couple monks there, you know, or sleeping as well around the monastery too. Y había allí una pareja que se encontraba también pernoctando en la parte de afuera del monasterio y estaban allí durmiendo. So Milarepa was sleeping there, and that monk was sleeping there too. So then that Milarepa, of course, very realizing being. So Milarepa sees, Milarepa experience the monks in the mind, what's happening in their mind going on in the evening time, night time. The monk was to keep thinking about how to business, you know. If I do this business, I'm going to benefit this much. I can get advantage this much money. I get this one. If I sell this way, and I get this one, and I can sell this one. The whole night he was thinking about that. Milarepa see it. Y resulta que allí también se encontraba un monje que se había quedado a dormir en ese lugar. Y Milarepa, siendo un ser con una gran realización, tenía la capacidad de escuchar o de percibir los pensamientos que estaban en la mente de este monje. Y este monje durante toda la noche no hacía más que pensar en la forma de ganar dinero y pensaba, si hago este negocio me voy a ganar tanto, y si hago este otro me voy a ganar tanto. Y estaba todo el tiempo pensando durante toda la noche en cómo hacer dinero y este tipo de ideas. Oh, so then whole night the monk was, you know, Milarepa saw it, the monk could not sleep himself. You know, all night thinking about that. Y Milarepa se dio cuenta que este monje en realidad no había podido dormir en toda la noche. Lo único que hacía era pensar continuamente en cómo ganar dinero o cómo hacer negocios. Even though one moment he could not sleep himself, you know, sleep well. Y hubo un momento en que este monje, al parecer, no podía dormir. Estaba allí tratando de dormir. So then what happened is, very early morning he wake up. Of course, he wasn't sleeping. So he was trying to do his practice. Y entonces, claro, recuerden que este monje había pasado toda la noche en vela sin dormir. Había dormido solamente por un breve periodo. Y se levantó a la hora que se levantan los monjes y quiso hacer su práctica. Oh, he was trying to practice his rituals. Okay.
se levantó para realizar la práctica de un ritual. Also, then what happened is he was trying to do his practice and spirit, the religious whatever ceremony. Then he asked Milarepa was pretending sleeping, you know. So Milarepa was sleeping. He asked, what kind of practitioner you are? You are still sleeping. The monk told to Milarepa. Entonces este monje comenzó a hacer el tipo de ritual que tenía pensado hacer y se dio cuenta que Milarepa parecía permanecer allí y estaba como durmiendo. Y entonces le dijo a Milarepa, ¿qué tipo de practicante eres tú que estás durmiendo en este momento? Also, he said to Milarepa, you're not doing recitation, prayer, and make anything. You just keep sleeping. What kind of practitioner you are? Le dijo, tú no estás recitando, no estás haciendo las oraciones, entonces lo que pareciera es estar durmiendo allí. Entonces, ¿qué tipo de practicante eres? Le dijo el monje a Milarepa. Okay. So now Milarepa answered here. Nga tita do ter ning do pa shi do min chang jiden dang so nga yang ma la yang nga rang la wa shi jide sha ju yo ba nga rang la pa shi sha ju yo ba te chong ta lo sam lo dang de ba yin be ni lo de ma jong wa da na ni sho do ba song ba kuin chang la po de song. Then Milarepa just told him because oh yeah, sure. I was last night could not sleep because I was thinking about how to do business. Y Milarepa le respondió al monje, sí, es verdad, no, es que anoche no pude dormir porque lo único que hacía era pensar en cómo hacer negocios. Also, so there was kind of Milarepa said that, and it will hurt him to report him. You know, the monk wasn't sleeping actually the whole night thinking about the meditation. Milarepa saw him, his clairvoyance, you know. Y entonces recuerden que el objetivo de Milarepa no era herir a este monje, sino hacerlo notar que él había estado toda la noche percibiendo cómo este monje, en vez de dormir, lo único que hacía era pensar cómo hacer negocios. Dada tera che, tera da ji che ba tang yi na kwan bin nam je te da tang de da zong na ji de kong de da shi jing se je te ma te la ma ji ba ma na ya ji de sur nyo ka bi de rin chi bo te da wa chin ba su ba zun ko na dong wa de de ji de pa ru xin ni chong che ba la de rang ge ji de nyon de de xin ni min de ba chi wa cha wa pa ru ji ju ze la su ba ngen ba zelagi de ngeme donga na pulunji yu tamu cheba soji tsito deme ba ji de miri kumu che serwatang ji de nyo manyam ba yang ji de kongdang ba soji ngangcham paro ji ju zela soba lomba sim da ji de namsem ji de yin pam ji de nesem shalu nyo song so cheba soji so cheba de ji de lo da na de lo so dolo tsam ma to je me gi chuga uso tsanghe ji de chongje lam do ma song wa de la ji ni ge ju ze chu zi se de tam je do lo de je de tar da ne hin ne ra ni ji de me gi chi wa ngo we ji de chu se ji de lam do song na je de nor ne che tam jo ge chu shi me ba yin be ji de nam de ji pu de long ju da wo wang de chen de da dong ye de ge chong che ba la ga nam yin ko ne nga do ji de me se se de ji de che ka Changla tabung ya song de de tendo che ba mo ji be ju me che ba de ba bi ji ji chu su su la chong de to means so Milarepa is telling here. So of course as ordinary people that has to do business according to the survival, you know, to do different things. And then the monks, nuns, Milarepa say it's not really right to do, you know, it's not really proper way. It's not it has a lot of consequences there. Y Milarepa luego dijo, por supuesto, la gente ordinaria necesita sobrevivir y hacen negocios para ganarse la vida, pero no es apropiado que los monjes y las monjas estén haciendo negocios. Esto no es lo correcto. So this is actually shows the karma, actually.
you know, when for in the Patrul giving the monks nuns, if they do business, then they are totally interested into the business part. There's no interest for the study, no at all. You know, always, of course, how much a business person, him or her, has to work in a business. You know, it has lots of karma there, lots of actions, lots of positive and negative, different ways there. So many karmas there has to work, you know. Y Milarepa dice, estas personas no tienen que estar haciendo negocios, porque si una persona, un monje, una monja, que está en un monasterio comienza a interesarse en hacer dinero y en hacer negocios, va perdiendo su interés en la práctica, en el estudio, en la recitación, en toda la contemplación, en la meditación. Y eventualmente su mente solamente está consumida por el tema de hacer dinero y hacer negocios. Y esto es muy incorrecto, tiene un karma muy negativo. So this is actually shows that actually very have to think about when the monastery, which we discussed last time about the monastery food and clothing, whatever material using there, including monastery's house and the temples and so on. It's wonderful, but it is also has very heavy karma too. Y ustedes recuerdan que la semana pasada yo estuve hablando algo sobre este tema y les decía, para el sostenimiento de los monjes, para que ellos tengan un lugar donde vivir, para que tengan comida, tengan vestiduras, hay gente que ayuda o contribuye para eso. Y uno puede pensar, bueno, qué maravilloso es ser monje, ¿verdad? Pero resulta que recibir este tipo de ayuda también trae un karma muy pesado. If the monks, nuns does very well, including prayer, including meditation, how they spend their time really into the spiritual path, then that's possible. That's less karma. Y entonces lo que ocurre es que si el monje o la monja hacen su práctica diligentemente, se dedican al estudio, a la recitación y a la contemplación, entonces esto disminuye ese karma pesado. Hay menos karma. If not, it's very heavy karma. Because the reason here, the one person who makes a business, who does business, it has a lot of actions there, lot of positive action and particularly the negative action, including all the emotions going on, you know, all the things. So these people, the whoever business and so on, they are hard-working material staff. Whatever gain they gain, they have a faith and a devotion to offer to monastery. ¿Y por qué se genera este karma tan pesado? Porque resulta que los monjes deberían estar dedicados a la práctica, al estudio y a la contemplación y a la meditación. Y entonces al no hacer esto y dedicarse únicamente a los negocios y al comercio, su mente comienza poco a poco a olvidarse de estas actividades que son virtuosas y se enfocan únicamente en los negocios y en el dinero. Y el problema aquí es que cuando la mente está enfrascada únicamente en lo material, en la ganancia material, entonces eso viene acompañado de otra multitud de emociones aflictivas. Y estas emociones aflictivas generan acciones que a su vez son negativas. Y así el karma negativo comienza a acumularse y es cada vez más pesado. Oh, so therefore the monastery, everything, not just the food, it's a very, very heavy stuff actually. You know, people mostly, including myself, when I was in a monastery, I have not noticed that at all. I have no idea because I never studied about that when young time, you know, very young time, have no idea. But now a little bit better understanding. So I try to be a little bit kind of avoid that as possible. Y lo que ocurre es que cuando las personas van a los monasterios y hacen donaciones, ellos hacen esto con mucha fe, con mucha confianza, con mucha devoción. Y defraudar esas virtudes es un karma muy negativo. Yo recuerdo cuando yo era monje y estaba en el monasterio, yo era muy joven y no me daba cuenta de estas cosas, de estos ángulos que hay. Y
no percibía que existieran este tipo de cosas, pero ahora con el tiempo me he dado cuenta del karma tan pesado que puede generarse con estas acciones si uno no está consciente. Así que evito en lo posible involucrarme en ese tipo de acciones. Nowadays, it's not just a monastery, which is we call the centers, right? Different in the West too. The building different centers, different part of that. That money is also very, very, whatever it is, very heavy karma. We have to be very careful with it, you know, or including myself. The reason I do not interested so much into building centers and so on, that's one of the reasons, actually. The more reason is, it's not about that I'm not enough to intelligent to make, you know, establish sometimes. No, I can do it, it's no problem. But it takes a lot of karma, you know. It's a very, very heavy karma. It's not easy. If I do well, wonderful. If not, it's something there, it's really, really heavy, as well as I lost my own study, practice, meditation, just nothing. Y entonces, claro, en el pasado se hablaba de monasterios, pero actualmente, ¿qué es lo que ocurre? Ahora se abren centros de Dharma. Y cuando se abren los centros de Dharma, es básicamente lo mismo. La gente contribuye con estos centros, van a estudiar con mucha fe, hacen donaciones. Y los maestros tienen que ser excesivamente cuidadosos porque pueden generar mucho karma negativo. Y esta es una de las razones por las cuales yo en particular no estoy tan interesado en el tema de abrir un centro. No significa que yo no tenga la capacidad o la inteligencia para hacerlo. Significa que al involucrarte en un centro, entonces comienza toda una serie de acciones, una serie de karmas que se van acompañando con todas esas acciones, y eso eventualmente me podría hacer perder mi interés en el estudio, en la práctica, en la contemplación. Y yo no deseo tener ese tipo de karma negativo. Hay que ser extremadamente cuidadoso con esto. Y esta es una de las razones por las cuales no estoy tan interesado en abrir un centro. Oh, so you are here, everyone, you have noticed your own self. You know, how much you work hard every day. Some are already worked last 20, 30, 40 years, you know, whole your life for the material in order to gain. So how much you work hard there, then that you offer to the monastery and offer to me something. You can see how heavy karma I get that, if I get that one. ¿Y por qué se genera este karma tan pesado? Fíjense este ejemplo. Por ejemplo, muchos de ustedes son personas que trabajan y trabajan durante muchos años y trabajan de una forma muy dura para ganarse la vida, para tener sus casas, sus bienes, para poder tener una existencia más o menos estable. Y esto requiere muchísimo trabajo. Entonces, si ustedes van a darle esos bienes o dan donaciones a otra persona, esa persona tiene que valorar eso, tiene que entenderlo, porque si no lo hace, entonces todo ese esfuerzo en ganarse esos bienes generará un karma muy negativo, muy pesado si no es correctamente respetado y correspondido. So in a monastery case, no one working, okay, very period. No one working like as you every day. Okay, just eating monasteries, having educations, everything is there. It's nothing come from nowhere. It come from you, for the people. People who are donated all their faith and devotion, so much deep devotion. They believe into themselves. If I offer to monastery, I'll be very free, I'll be very benefit, and I'll be very reborn in the pure land, such and such. That's really, really heavy karma, actually. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en los monasterios nadie trabaja como lo hacen ustedes. En los monasterios todo está allí dispuesto para que los monjes estudien, practiquen y mediten. Entonces, las personas van con mucha fe, con mucha devoción, hacen sus donaciones, apoyan los monasterios, apoyan a los monjes y lo hacen con esa confianza, con esa devoción
de que van a obtener un beneficio o una virtud que los puede llevar a tener una mejor existencia, un mejor renacimiento, o renacer en una tierra pura, alcanzar un paraíso o algo así. Entonces imagínense ustedes el karma tan pesado que tiene esos bienes y esos objetos que se le entregan a los monjes. No significa que las cosas no vienen de la nada. Las cosas no vienen de la nada, las cosas vienen de la gente que hace las donaciones a los monasterios. Oh, if they do well, they really serious practice, study, meditation, prayer, whatever according to miracle, and dedicate for the people who donated, to including every living beings a day for day, then no problem. Entonces, claro, si hacen su trabajo, que es estudiar, practicar y meditar y hacer las recitaciones y las ofrendas, entonces no hay ningún problema porque están cumpliendo con lo que se supone que deben hacer. As a belief, people believe that through the prayer, they benefit, of course, there's no doubt. I don't know that's how much we benefit that. That is another question about it, you know. Y la gente cree que si tú le pides a un monje que ore por ti, uno obtiene un beneficio. Y Lama dice, sí, es lógico que obtengas un beneficio. Ahora, ¿qué tipo de beneficio y qué tan grande sea? Eso es otra cosa, pero hay un beneficio. Oh. But as an ordinary person, you work hard every day, your, this we call India, they call sometimes your own, you know, flesh and the blood and your own energy you use everyday work, whatever you gain every day, every month, pay for you, your salary, I think you deserve it. Entonces ustedes, por ejemplo, trabajan duramente, se esfuerzan, ganan su sustento de una forma honrada, con su trabajo duro, poniendo su energía. Entonces quiere decir que todos los beneficios que ustedes reciben de su trabajo, ustedes se lo merecen. That does not mean there's no karma. There is a karma, true. Depends on what kind of work we do individually, you know, how we do it. Pero no crean que no hay karma en esto, también hay karma. Pero el karma va a depender del tipo de trabajo que ustedes hacen. Pero sí hay karma. But it is less karma, I would really truly believe, because we work, including yourself, you will work hard, your own, you know, your own hard working. And then you get being paid, you know, and then you give your own, your family, and you're surviving whatever you do. I think it's much more less karma than monastery actually. Y entonces la buena noticia es que a pesar de que hay un karma en estas acciones, ese karma que ustedes generan es un karma mucho más liviano. ¿Por qué? Porque se están ganando las cosas con su esfuerzo, con su trabajo, poniendo su energía. Y generalmente usamos estas cosas para poder ayudar a nuestra familia, protegerla, darles algún tipo de seguridad. Entonces, definitivamente el karma es mucho menos pesado que el karma de los monasterios. Yeah, so so it is very important for us, you know, karma is not just, karma is generally universal things, okay? It's not like one particular can do, it's okay, one particular can do, that's not okay. No, everyone gets, it doesn't matter whoever it is, you know? Even though highest living in the Lama, which we call the highest throne and living, if they do wrong, they get karma. Karma never going to excuse everyone, okay? Karma has the same value for everyone, same consequences for everyone. There's no one is excused for that. Y una de las cosas que hay que entender sobre el karma es que el karma no distingue. El karma no significa que, como yo no realizo esta acción, yo no tengo karma negativo. El karma no funciona de esa manera. El karma, tienen que entender, es algo universal y todas las acciones generan karma. Y como no entendemos claramente cuáles son esos karmas, estamos todo el tiempo acumulando karma. Incluso los grandes maestros que tienen estos tronos muy elevados y tienen todas estas realizaciones, si ellos realizan una acción negativa, ellos reciben karma.
y acumulan karma, porque el karma no distingue entre las personas elevadas o bajas, o entre lo que hacen o lo que no hacen. El karma es para todos los seres, y todos los seres están acumulando karma continuamente. Karma is very precious teaching, actually. The real teaching is Buddhism. The Buddha Dharma teaching is the essence, is the karma, actually. Y el karma es en realidad una enseñanza muy importante, muy preciosa. Y la esencia de las enseñanzas budistas es entender la ley de karma. Whoever, doesn't matter, whoever have an ordinary life, even the monks, nuns, whoever practice real respect to the karma and practice the karma, I think that is the real, as a spiritually point of view, is a real good practitioner. Y en este sentido, aquellos que aprenden bien, entienden o hacen un esfuerzo por comprender y comportarse de acuerdo a la ley de karma, a eso sí pudiéramos llamarlos unos practicantes auténticos o buenos practicantes. Or as an ordinary person who practice real karma, care about the karma consequences and so on. You see, this person, him or her, we don't call the good practice as practitioner as a spiritual word, but this person is the real authentic person and the real, how to say, honest, loyal person, and a very, how to say, the real good person, you know, or him or herself. Incluso, aunque no se trate de una persona que siga el camino espiritual, una persona ordinaria que vigila sus acciones, que es consciente de la consecuencia de sus acciones y conoce el karma, entonces hace un esfuerzo por comportarse en forma honesta, en forma leal y sin tratar de aprovechar ninguna situación para sí mismo. Entonces esa persona es un practicante auténtico, eso es un verdadero practicante. So therefore, the karma is very wonderful practice. Everything, like for us right now we are creating karma at this moment. I am teaching, you are listening, it has lots of karmas there. Por ejemplo, en este momento todos estamos aquí, ¿verdad? Y estamos creando karma. Y ustedes están escuchando, yo estoy enseñando, y aunque ustedes no se den cuenta, estas acciones de enseñar y de escuchar generan karma. Oh, we all have a wonderful, good intention, focus into the teaching, sharing our thoughts and the knowledge and the wisdoms. I think it's one of the best positive karma in the spiritual path. There's no other than better than that. This one. ¿Y qué tipo de karma sería? Por ejemplo, yo comienzo al venir a esta clase con una buena intención y luego me enfoco en las enseñanzas y me concentro en hacerlo lo mejor posible y trato de explicar las enseñanzas en la forma que sea más comprensible. Y este tipo de karma que se está generando, en mi opinión, es el mejor tipo de karma porque tiene una intención muy buena. The reason here, why is the best one? Because of the wisdom, the telling, teaching the wisdom, sharing the teaching wisdom to wake up our ignorance, free from that ignorance, the delusion, confusions. So that's what this is the best way. Entonces, ¿por qué pudiéramos llamar a este el mejor karma que podemos crear? Porque la intención aquí es hablar de la sabiduría, esa sabiduría que nos lleva a despertar, nos lleva a reconocer la verdadera naturaleza y nos lleva a un estado superior de conciencia. Por eso se dice que este tipo de karma es el mejor tipo de karma que podemos crear. Or in the spiritual path, it's like that. In the non-spiritual path, every teaching, every knowledge, doesn't matter, whatever knowledge you have and you teach somebody, to sharing somebody, is the best way. ¿Y por qué entonces sigue siendo este karma lo mejor? Porque este karma tiene que ver con la sabiduría y esta sabiduría es lo que lleva a los seres a liberarse de la ignorancia, de la confusión,
de la ilusión, de la existencia, de ver las cosas como no son. Y entonces es muy importante en el camino espiritual y por eso este tipo de sabiduría es el mejor karma que podemos generar. And also, it has also negative side too. If I do not well have knowledge, sharing the right information, proper messages, negative karma there. There is no doubt. Y podría tener un lado negativo, por ejemplo, si yo doy una enseñanza en una forma errónea o doy un mensaje que no es correcto o distorsionado, entonces evidentemente también voy a generar un karma muy negativo. So therefore, as a teacher myself, it's so important to proper learning, hard working for the learning, study important. As a student has to learn proper as well. When you teach somebody or somebody sharing, you be very proud of yourself, you know, or then you be very faith and devotion to the teacher. You be devotion to the lineage masters, teacher, including the Patrul Rimpoche's text. Then you think about, oh, wonderful knowledge, which I received is how to say the priceless. You know, there's many prices. These things are priceless, actually. Lo que ocurre entonces es lo opuesto de lo que habíamos estado mencionando anteriormente. Cuando el maestro tiene esta intención de enseñar correctamente y el estudiante tiene esta intención de aprender y de familiarizarse con las enseñanzas, entonces se genera un karma muy positivo. Y lo que ocurre es que eventualmente el estudiante comienza a comprender lo precioso de esta enseñanza, comienzan a darse cuenta de las bendiciones que traen el linaje de los maestros y comienzan a desarrollar una fe y una devoción auténtica en el maestro que está dando la enseñanza. Entonces el maestro tiene que esforzarse en dar una enseñanza correcta y completa y concisa y que sea comprensible al estudiante. Y los estudiantes esforzarse en aprender correctamente. Si esto se logra, entonces es un karma muy positivo. Okay, so please, we all really thinking about, okay, always think about karma. How should I do the positive as possible? This is the best way to practice, you know, doesn't have to be kind of spiritual way and the ordinary life. Every has a karma actually. Oh, that is, we have to be mindful ourselves as mindful practice as possible. Okay? Entonces, si llegamos a ese punto en que nos damos cuenta de lo precioso, lo invaluable que son las enseñanzas, vamos a desarrollar esta confianza en el camino espiritual y vamos a esforzarnos. Y no es necesario incluso tener este tipo de compromiso en el camino espiritual. Si ustedes como personas ordinarias van por la vida conscientes del karma y pensando en las consecuencias de sus acciones, entonces ustedes ya están también dando un gran avance y esto es muy importante. Okay, so please, thank you. We'll continue next week, okay? Yes. Con eso culminamos la clase de hoy y vamos a continuar la semana que viene. Continuamos con el karma la semana que viene. Entonces vamos a hacer las oraciones de dedicación. Let's do the short dedication prayer, please. Una dedicación corta, muy corta. Bodhicitta, y excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Well, thanks again, everyone. Thank you, Zoldy. And you too. So let's back to our practice, okay? Muchas gracias a todos. Nos despedimos rápidamente porque vamos a meditar en la sala de Lama Gursam.